وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. El recurso, el capital más importante que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha otorgado son nuestros hijos. Son esa generación venidera que tenemos la responsabilidad de ver cómo les estamos tratando y cómo les estamos educando. El buen trato a los hijos ha sido algo en el que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo muchísimo hincapié, teniendo en cuenta que hablamos de una época muy temprana, estamos hablando del siglo VII, es decir, hace probablemente casi 13 siglos. Si en aquella época el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hacía tanto hincapié en el buen trato y la educación de nuestros hijos, ¿qué vamos a decir nosotros hoy? En una época en la cual indudablemente estamos presenciando una disolución y una decadencia de los esquemas éticos y morales que nos han conformado como personas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trató de la mejor forma a los niños que le rodeaban. Si hablamos de Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él y con su padre, vemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le trataba con un respeto. En ese hadith de Ya Ghulam, inni mu'allimuka kalimat, o niño, te voy a enseñar unas palabras. Si hablamos de Anas bin Malik, radiyallahu anh, que Allah esté complacido con él, que es ese niño que una mujer trajo a la casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se le entregó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que sirviese al profeta y aprendiese de él. Entonces, Anas bin Malik dijo que en 10 años que convivió con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en ningún momento el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le levantó la voz, ni le dijo a algo que ha hecho, ¿por qué lo has hecho? O algo que ha dejado de hacer, ¿por qué no lo has hecho? Si hablamos a Al-Umayr, ese niño con el que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bromeaba y lo encontraba por la calle, y una vez el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabía que ese niño había perdido a su mascota, que es un pájaro que tenía, un pájaro pequeño que criaba ese niño, y le dijo, Ya Umayr, ma fa'ala an-nughayr, oh Umayr, ¿qué ha hecho tu pájaro? ¿No? Y solo consolando a ese niño tan pequeño, y estamos hablando de nada más y nada menos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esa conciencia de la importancia de la enseñanza y el buen trato de nuestros hijos se la transmitió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a toda la umma. Especialmente hizo hincapié el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en las hijas, en las niñas. Tenemos varios hadiths. Un hadith en el cual dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquel a quien Allah subhanahu wa ta'ala da 2 hijas y las educa bien y las trata bien, Allah subhanahu wa ta'ala hará que aquello sea una protección para ese padre o esa madre del castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Fijaos, 2 niñas dijo. No habló de los niños sino las niñas. ¿Por qué? Porque en la época el maltrato a las niñas era algo muy generalizado y muy normalizado. De hecho, antes del advenimiento del Islam, antes de la llegada de la revelación, los árabes eran conocidos por el ejercicio del infanticidio, matar a sus propios hijos por temor a la pobreza o a las hambrunas o diferentes situaciones. Y el objetivo de esa violencia era especialmente las niñas. Por lo tanto, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habla de educar bien a nuestros hijos y especialmente a nuestras hijas, y tratarles con respeto, tratarles con indulgencia y tratarles con compasión. Y hemos antepuesto
el buen trato a los hijos antes del buen trato a los padres, porque tienes que tener la certeza de que si tratas bien a tus hijos, les educas desde la empatía, el respeto, la compasión, los valores islámicos más bellos y excelsos, tienes toda la certeza que insha'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hará que esos hijos te van a tratar bien cuando lleguen a la mayoría de edad. No es algo que nos podemos permitir descuidar, no es algo que es negociable, sino que es la lucha diaria que tenemos que mantener como padres y como madres. Tratar bien a nuestros hijos con buenas palabras. Nunca faltar respeto a nuestros hijos o tratarles con términos peyorativos que hagan que su estima sea, digamos, destrozada. Hay niños y niñas que su autoestima sufre especialmente por culpa de los propios padres o las madres que les tratan o les hablan de una forma despectiva, poco respetuosa, que les desprecian en su forma de hablarles. Eso es algo que contradice clarísimamente las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos que invertir todo lo que tenemos, nuestro esfuerzo, en enseñar a nuestros hijos, la enseñanza, la educación de nuestros hijos. Hay padres que lo primero que les enseñan a sus hijos es cómo jugar con el móvil, cómo usar las nuevas tecnologías, sin saber que a lo mejor con ello están destrozando a sus hijos. Si quieres que tu hijo o tu hija sea una persona que se conoce a sí misma, sabe cuál es su camino en esta vida, etc., dedícale tiempo, apaga todas las pantallas, siéntate con tu hijo y tu hija, juega con él, sé una persona activa en la educación de tus hijos, en vez de esa pasividad de consumir todo lo que nos llega a través de la pantalla y distraer a nuestros hijos con esas pantallas, los móviles, los iPads, etcétera, etcétera, y mantenerles simplemente distraídos consumiendo un material que a lo mejor les hace daño más de lo que les beneficia. Tenemos que cambiar nuestra forma de tratar a nuestros hijos, es nuestra responsabilidad sin lugar a dudas. Y por eso alguien de las primeras generaciones, se dice que es Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nos dio una regla de oro en cuanto a la enseñanza y la educación de nuestros hijos y dividió los 21 años de vida de nuestros hijos y nuestras hijas, primeros de su vida, los dividió en 3 partes. Y dijo, jugad con vuestros hijos 7 años. Esos 7 años tienen que ser de aprendizaje y de educación, pero desde el juego. El niño desde que nace hasta los 7 años necesita jugar. Son momentos de juego, de actividades lúdicas que no quitan que a través del juego estemos enseñando a nuestros hijos y nuestras hijas. Al mismo tiempo, cuando el niño llega a los 7 años, desde los 7 años hasta los 14 años, dice al-tibuhum o al-limuhum, es decir, enseñadles, educarles durante esos siguientes 7 años. Son años críticos. El niño está llegando a el final de su infancia y empezando esa nueva etapa que se conoce como la adolescencia, ¿no? En esos momentos hay cambios drásticos a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel emocional de nuestros hijos y nuestras hijas. Necesitan un nuevo enfoque, que es el enfoque de educarles y de darles herramientas para desenvolverse de una forma adecuada en la vida. Llegan a los 14 años, empieza una nueva etapa. Ya estamos hablando de personas que se están aproximando a esa etapa de ser jóvenes adultos, ¿no? Y en esa etapa dice que lo que tenemos que hacer es acompañarles, sahibuhum, es decir, que tenemos que ser su compañero y que haya una confianza. Mi hijo, mi hija, tanto si soy padre o madre, tienen la suficiente confianza conmigo para hablar, comunicarse con
conmigo y plantear las diferentes situaciones y los altibajos que sufre, los problemas que se encuentra en su vida y yo darle los mecanismos para navegar esas diferentes circunstancias. Por desgracia, tenemos a muchos jóvenes que son incapaces de hablar con sus padres o sus madres, porque afirman que se van a sentir totalmente juzgados y que la reacción de los padres va a ser totalmente nefasta. ¿Por qué? Porque carecemos como padres y madres de la paciencia, la perseverancia, la sabiduría de tratar con confianza con nuestros hijos y saber navegar esas situaciones que se pueden dar. Nadie es perfecto. Nosotros como padres y madres tampoco lo éramos. ¿Acaso éramos perfectos cuando teníamos 15, 16, 17 años? No lo éramos, sino que gracias a la compañía y al acompañamiento de nuestros padres, nuestras madres, las personas que nos han enseñado, pudimos salir adelante. Y por lo tanto, tenemos que replantearnos, inshallah, como padres y madres, cómo tratamos a nuestros hijos y que sepamos que nuestros hijos son una responsabilidad. Y como indica el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especialmente en el caso de las niñas, de nuestras hijas, pueden ser un motivo de nuestra salvación con Allah subhanahu wa ta'ala, pero ese hadith conlleva que pueden ser el motivo de que Allah subhanahu wa ta'ala no esté complacido con nosotros por culpa del trato que tenemos con nuestros hijos. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga a todos nuestros hijos y nuestras hijas y les guía al camino correcto y nos guía a nosotros a las mejores formas de educarles y de enseñarles en esta vida. Barakallahu fikum. Si os gusta este contenido, no olvidéis compartirlo con vuestros contactos, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña que aquel que indica el camino del bien es como aquel que lo lleva a cabo. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ilih. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.